Desde la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, el Ministerio Vida y Paz lo invita a usted a ser parte de este tiempo y juntos en familia disfrutar del mensaje de nuestro Señor. En la voz del pastor Horacio Vega. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bendiciones. Qué lindo estar nuevamente con todos ustedes compartiendo toda la bendición de Dios en este que es el día del Señor, y en Él nos gozaremos y en Él nos alegraremos. ¿Sabe qué, familia? Que en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas noticias nefastas, en medio de tantas idas y venidas, quiero decirte algo, que el poder de Dios no ha menguado y la misericordia de nuestro gran Dios se sigue manifestando. Quiero que juntos podamos compartir las evidencias del amor y del poder de Dios aquí en la ciudad de Malargüe. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Las buenas noticias también llegan. Ahora lo malo puede cambiar. Las peores situaciones pasan. Vida y Paz presenta Historias de Vidas Cambiadas. Con ustedes, Horacio Vega. Te habla el pastor Horacio Vega del Ministerio Vida y Paz de la ciudad de Malargüe, y queremos compartir con vos testimonios reales, testimonios del poder de Dios, de las cosas extraordinarias que Papá Dios está haciendo aquí en la ciudad de Malargüe. Y hoy nos está visitando Carolina, así que Carolina, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros y también compartir lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Llevo ya en el ministerio consolidada 10 años, así que bueno, bendecida con 4 niños. Hoy podemos decir bendecida, Sí. Hoy podemos decir consolidada, pero podemos hablar un poquito de los 10 años hacia atrás. ¿Cómo era la vida de Carolina? ¿Cómo fueron los procesos de Carolina? Sí, mi vida era desordenada, ¿sí? Si bien estaba ya casada, tenía 2 nenas en ese entonces, surgieron problemas en el matrimonio, no nos llevamos bien, y en un lapso teníamos muchas peleas seguidas, así que yo decidí separarme y irme a Mendoza a vivir junto con mi mamá, con mis 2 nenas. Yo le dejé todo a él y me fui. Me llevé la ropa, las cosas de ellas, de mis hijas, y bueno, y allá intenté, como quien dice, hacer una vida, de poder salir adelante con mis 2 hijas, conseguir trabajo, pero nada. O sea, eran los trabajos
muy corto, o sea, no tenía algo estable, como para decir me voy a vivir sola con mis hijas. Así que eso me hacía que dependiera de un techo que era el de mi mamá. Más allá de la parte laboral, Carolina, ¿qué pasaba por la mente de Carolina? Y a lo principio decía, bueno, ya está, o sea, me resignaba y decía, ¿cómo una mujer separada puede salir adelante? Hay muchas mujeres que vi que salían adelante y sin ningún problema. Y en ese tiempo yo me empecé a juntar con chicas solteras, salía, dejaba a mis hijas con el cuidado de mi mamá. Yo en el día era la mamá, estaba siempre presente, pero después a cierto horario ya no existía. En sí tenía un vacío, no había nada que llenara ese vacío y esa frustración de decir, bueno, no tengo un matrimonio consolidado como yo había soñado desde los 18, 19 años, que yo decía, el día que me case voy a tener mi casa. Usaste una palabra, frustración. Sí. Fracaso, son dos palabras que están muy aparentadas y que juegan un rol muy fuerte en una ruptura matrimonial. Eso es lo que estaba pasando en vos. Sí, y bueno, así que traté de ponerme las pilas, en lo que yo trabajaba, sacaba a mis hijas a pasear, a distraerlas, porque yo sé que le estaba afectando al no ver su papá. Y bueno, llegó un momento que Dios empezó a tratar conmigo, porque vi en un dibujo de mi hija cuando iba al jardín, una casita había hecho, una casita, y estaba mi hija, mi mamá y yo. Mi hija estaba al lado de su abuela, y la abuela era el dibujo grande. Uh-huh. La abuela era lo más. Y yo le pregunté, ¿quién es esta? Y me dice, esa sos vos, mamá. O sea que me dibujó tan chiquitita y lejos. Y eso fue una cachetada. Hoy por hoy estamos hablando de tu hija mayor, que tiene 15. Tiene 15 años. ¿Y qué edad tenía cuando dibujó? Que creo que Dios lo permitió justamente para llevarte a la reacción. Sí, tenía 5. Uh-huh. Y bueno, fue como que ahí yo sé que fue el Espíritu Santo, porque sentí audible la voz que me dijo, más allá que yo estaba apartada, Él me dijo audiblemente, lo que vos sos ahora, eso va a ser tu hija. Vos sos el reflejo de tu hija. El día de mañana, si vos no querés que esto pase en tus hijas, vas a tener que cambiar. Y fue un cachetón. Así que un día en la mañana le dije a mi mamá, mamá, te voy a acompañar a la iglesia. Mi mamá, helada. En ese entonces me congregaba en otro lugar en Mendoza. Y bueno, empecé a ir a la iglesia, empecé a orar. Más allá de que todas las noches yo agarraba, salía, qué sé yo, llegaba a mi casa, Señor, guarda a David, guarda a David. Siempre pensaba, guárdalo, porque es el papá de mis hijas, yo no quiero que le pase nada. Y Dios empezó a tratar con mi corazón. Llegó un momento en que empezamos a hablarnos, siempre nos hablamos por teléfono, hola gordo, hola gorda, y así. Bueno, en una de esas ocasiones me dice él que, che, gorda, ¿sabés qué? Voy a ir a la iglesia. Yo todo esto venía orando, Señor, toca el corazón, pongo bandera de victoria, y declaraba palabra, y señalaba siempre, me iba a la terraza donde vivía mi mamá, me iba a una terraza y señalaba siempre para el sur, que era para acá. Bueno, entonces me agarra y me dice, voy a ir a la iglesia. Qué bueno, qué buena decisión. Bueno, resulta que ese día él me contaba que usted había hablado sobre el perdón. Y él, en una de las frases que le quedó tan grabado a él, fue que, ¿quién sos vos para no perdonar? Si yo te perdoné, ¿por qué vos no vas a perdonar? Y entonces, bueno, terminó la reunión, yo salía también de la reunión y me dice, gorda,
te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Te quiero pedir perdón. Y perdóname por todas las veces que yo te fallé como hombre, como esposo, como padre, como amigo. Le digo, bueno, yo también te perdono, le digo, y también perdóname porque yo también me equivoqué muchas veces y no fuiste el único. Así que bueno, ahí Dios empezó a restaurar. Yo me vine con mis hijas y ahí fue un cambio rotundo. Empezamos a venir a la iglesia. Así que bueno, desde ahí empezamos a servirle al Señor y acá estamos. Que cómo será que Dios nos ha bendecido tanto que nos ha dado esta casa propia. Así que estamos... Y también la familia se agrandó. Sí, sí, también entre medio de ese tiempo empecé a declarar. Yo oraba antes de quedar embarazada, yo oraba en mi vientre y decía, Señor, bendigo mi vientre antes de que tenga a este varón que me vas a mandar. Y yo ya declaraba que iba a tener un varón. Por ende se llama Elías Joaquín, Elías por Yahweh, Jehová es Dios. Y digo, bueno, si Dios es Dios, Él me va a dar este varón. Y Dios me dio un varón. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando, viendo y que está pasando una crisis matrimonial? Porque, a ver, hoy por hoy es muy común ver las crisis matrimoniales. ¿Qué le dirías a esa gente? Que bueno, primero, muchas veces decimos, lo que pasa es que él no cambia o ella no cambia, pero primero debemos cambiar nosotros, porque dice que no tenemos que mirar la paja de los ajenos, de la persona ajena, no debemos mirar al que tenemos al lado, sino que, a ver, ¿en qué estamos fallando nosotros? Porque si él tiene errores, entonces yo los tengo el doble. Entonces, para poder lograr conquistar a la otra persona, primero debemos cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestro orgullo, porque a veces decimos, en mi caso, era muy orgullosa. Es más, nadie me podía decir nada porque yo subía a 2 peldaños más alto que la otra persona. Nadie me podía parar. Pero yo creo que el Espíritu Santo es el que te amolda y te hace callar muchas veces, aunque vos tengas la razón, te hace callar. Porque Él te domina de tal forma, el Espíritu Santo te da dominio propio para no llegar a esa discusión o a esa pelea o ponerte al mismo nivel cuando no hay que darle lugar al diablo, ¿no? Y muchas veces, a veces tenemos roce con mi esposo, pero no lo tomamos de esa manera de decir, bueno, nos separamos, no, lo hablamos, mirá, me parece esto, no me gusta esto, o hay que decirse las cosas, yo creo que hay que decirle, pero sobre todo, primeramente, dejarlo a los pies del Señor. Primero decirle, Señor, mira, estoy cansada de esto, estoy cansado de lo otro. Mira su carácter, también ayúdame a cambiar, forjame mi carácter, porque eso es lo único que puede dominar al hombre o a la mujer. No hay otra cosa que pueda dominar. Va a decir, me casé y me va a dominar. No, el Espíritu Santo te domina y te controla, y muchas veces te va a hacer callar cuando menos te lo esperas. Seguramente usted desde casa se estaba gozando, al igual que yo, al ver y escuchar las evidencias del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios sigue manifestándose sobre aquellos corazones que le estamos creyendo. Y sabe, hoy día tengo una palabra maravillosa, poderosa para compartir con todos ustedes. Dijimos anteriormente, en medio de tanta crisis y en medio de tanta incertidumbre, el enemigo de nuestras vidas se encarga de impartir, de transferir el temor, el miedo, para poder esclavizar y paralizar aún a las personas. Allí en el libro de Job, capítulo 3, verso 25, dice lo siguiente. El libro de Job, capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido,
y me ha acontecido lo que yo temía. La versión internacional dice lo siguiente: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y es lo que está aconteciendo en todo este tiempo, donde el temor se ha apoderado de miles y miles de personas. No ignoramos la situación que estamos viviendo, no menoscabamos lo que está aconteciendo, pero sí tenemos que hablar sobre los principios del reino de los cielos, y también tenemos que contrarrestar las maquinaciones de nuestro enemigo, de tu enemigo llamado Satanás, que trabaja con tanta sutileza para meter en la mente y en el pensamiento y en el corazón del ser humano eso que se llama temor. Temor es miedo, temor es pánico, temor es fobia, temor es cobardía. Y está comprobado científicamente que el temor es mucho más fuerte, mucho más influyente que aún una enfermedad, y que miles de personas a lo ancho y a lo largo de este mundo están siendo víctimas de este espíritu llamado temor. A tal punto que Dios, entendiendo cómo es el pensamiento, cómo es la vida del ser humano, dejó plasmado allí en su palabra 365 veces: no temas, no tengas temor. Y si Dios dejó plasmado en su palabra 365 veces la palabra no temas, es porque cada día nosotros nos vamos a enfrentar con este espíritu que puede paralizarte, que puede bloquear tu mente y que puede aún llevarte a la ruina. Como dije anteriormente, el temor provoca pánico, y el final del pánico de muchas personas es el suicidio. Por eso podemos llegar a decir lo siguiente: que el temor tiene el mismo poder que la fe. Escuche esto, y esta palabra o esta frase realmente es poderosísima. Usted tenga en mente este concepto, que el temor tiene el mismo poder que la fe. El temor hace lo que usted está temiendo, y la fe hace lo que usted está creyendo. Sí, fe y temor son dos cosas totalmente opuestas, pero que pueden trabajar en un lado positivamente, pero por otro lado negativamente. La fe va a accionar la bendición, la sanidad, la prosperidad, el bienestar, la restauración, y el temor va a provocar posiblemente ese pánico, va a provocar verdaderamente esa perturbación en tu mente, donde no va a haber claridad, y en muchos casos los llevó a tomar una decisión totalmente equivocada. En otros casos el temor lo paraliza a tal punto donde lo lleva a tener tal pensamiento: de esta no voy a salir. O el temor, cuando se apodera de la mente de una persona, hace lo siguiente: que vea todo imposible, cuando la fe dice que al que cree todo le es posible. Hay un pasaje que quiero compartir también con todos ustedes en esta mañana, y está allí en el libro de Génesis capítulo 15. Habla sobre Abraham. Abraham estaba pasando una crisis, Abraham estaba en medio de una gran incertidumbre, y llega en un momento en la vida de Abraham donde el temor lo había acorralado. Por eso Génesis capítulo 15, verso 1, vamos a leer varios versículos. Dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y escuche con la palabra que lo confronta Dios a Abraham. Le dice: no temas, Abraham,
Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese, dáselo Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que seré un heredero, un esclavo nacido en mi casa. Verso 4 dice: luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y le sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos al verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba. Hasta ahí me detengo en esta palabra que a mí particularmente me revolucionó. Y seguramente a vos ya te está revolucionando, porque vamos a ver algunas cosas en esta palabra de lo que le estaba aconteciendo a Abraham. La mente de Abraham estaba cautiva por el temor. ¿Cuál era el temor que tenía hasta ese momento Abraham? Es que no podía tener familia, su esposa Sara. Por lo tanto, él estaba preocupado, tenía temor. El miedo se había apoderado de él, porque él pensaba que cuando él muriera no iba a dejar un heredero que pudiera seguir, por así decir, sus pisadas. Y hasta ese momento Abraham estaba perturbado. Y cuando una mente está perturbada, cuando el corazón está perturbado, cuando el espíritu está perturbado, no hay nada mejor que confrontar a ese corazón con temor con una palabra que pueda cambiar el pensamiento, la actitud y aún la perspectiva de una persona. Dios, que lo sabe todo, sabía cómo estaba hasta ese momento el corazón de Abraham, qué pasaba por su mente, sus pensamientos, porque si hay algo que tenemos que tener muy presente, amados, es que Dios conoce aún hasta nuestros pensamientos. Sí, Dios está viendo, conociendo tus pensamientos, lo que tú estás pensando en este mismo momento, ya Dios lo está sabiendo. Por eso Dios lo confronta a Abraham y le dice, palabra de Dios vino a Abraham en visión diciéndole: no temas. Y es la palabra que Dios imparte a tu espíritu y a tu corazón en esta mañana o en este día. No temas, te dice Dios. En medio de la incertidumbre, en medio de tanta desazón, en medio de tantas malas noticias, en medio de que las redes sociales se han encargado de difamar, de provocar temor, de provocar incertidumbre, Dios te detiene a esta hora de este día, en la nación que me estés mirando, en el lugar que me estés mirando y estés escuchando. Dios te dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo creo que vos ya estás creyendo a esta palabra. Y si estás creyendo a esta palabra, lo menos que puedes decir: eso va a acontecer en mi vida. La sobrenaturalidad del reino de los cielos
vendrá sobre mi vida. Ahora, cuando estábamos leyendo la palabra del libro de Génesis capítulo 15, y en el versículo 4 hay una palabra que a mí me llama la atención, y quiera Dios que pueda trasladarla a tu corazón de la mejor manera. Dios tiene que hacer algo, no solamente confrontarlo con una palabra totalmente distinta al pensamiento que estaba teniendo Abraham, porque Abraham estaba empoderado del temor y Dios lo confronta y le dice: no temas, yo soy tu escudero. Sino que Dios tiene que hacer algo más. Lo tiene que sacar del campamento, lo tiene que sacar del hábitat donde estaba, donde él se rodeaba, con lo que él estaba mirando. Y présteme atención a este concepto. Abraham solamente miraba a su esposa y tenía una imagen en su vida de la imposibilidad de que Sara, su mujer, su esposa, no iba a poder tener un hijo. Y esa imagen es la que le estaba provocando la imposibilidad de ver más allá de lo que pueden ver los ojos naturales. La imagen que tenía Abraham era ver a su mujer terminando sus días sin poder darle un hijo, y él se veía aún en su imagen, ya como que iban pasando los días, las semanas, los meses, los años, sus días iban a terminar en la tierra sin un heredero. El campo de batalla, recuerden mis amados, es la mente. Por eso el libro de Job nos decía: todo aquello que temas, eso te sobrevendrá. Todo aquello que temas, eso te sobrevendrá. Por eso Dios tiene que hacer algo más por la vida de Abraham. Lo tiene que sacar del hábitat, lo tiene que sacar del entorno, lo tiene que sacar fuera del lugar que estaba, porque solamente Abraham estaba mirando la imposibilidad y lo lleva a otro plano. Y esto es lo que me encanta Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural, porque Dios es un Dios de milagro, porque Dios no ha cortado su mano para bendecir, y los propósitos de Dios en Él se van a cumplir. Yo puedo entender por la palabra de que Dios tenía un propósito extraordinario con la vida de Abraham, que hasta ese momento Abraham no lo estaba entendiendo, que hasta ese momento Abraham ni siquiera se imaginaba lo que iba a venir de parte de Dios. Y así pasa cuando una mente se paraliza, cuando un corazón está siendo apoderado por el temor, te cautiva, te oprime y no te deja ver aquello que Dios tiene preparado para tu vida. Quiero decirte que en medio de todo este tiempo, en medio de toda esta crisis, en medio de tanta incertidumbre, Dios tiene planes y tiene un propósito de bien para tu vida. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer con Abraham? Dios lo tiene que sacar. Y tal vez en este momento, en este tiempo, Dios tenga que sacar de tu lado gente incorrecta, gente negativa. Tal vez Dios tenga que sacar de tu lado y tú tengas que tomar la decisión de empezar a cerrar un poco más tus oídos a escuchar tantas palabras negativas. Tal vez Dios tenga que cerrar un poco tus ojos para que dejes de leer tantos comentarios negativos, tantas palabras nefastas, tantas palabras, tantas injurias, para que realmente puedas tener la convicción de que Dios tiene planes de bien para tu vida. La mente de Abraham estaba cautiva, el pensamiento de Abraham estaba siendo llevado al final de sus días sin la victoria, y es lo que provoca el temor en la vida del ser humano. Por eso Dios, cuando le habla a Abraham, le dice: mira, Abraham, salí un poquito afuera. Cuando Abraham sale del campamento, de allí de la casa, le dice: bueno, Dios le dice a Abraham:
A ver, anímate a contar las estrellas del cielo. ¡Wow! ¿Te imaginas, Abraham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, 15 mil, 20 mil. Dice, bueno, así será tu descendencia. Yo me imagino a Abraham en aquellos días. Tal vez para muchos algo ridículo, mirando el cielo y contando a las estrellas. Pero la Biblia dice que es locura para los que no creen, pero para los que creen es poder de Dios. Y yo me imagino que en ese momento le cayó la ficha a Abraham. Sí, le cayó la ficha a Abraham. A Abraham le quedaba dos cosas, como te pueden pasar a vos y me puede pasar a mí. Dos cosas pueden acontecer. O le creemos a Dios para que nos saque del hábitat y podamos creer que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios que tiene poder, que Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. O le creemos a Dios que tiene planes de bien para nuestras vidas, o nos permitimos que el temor nos paralice, que el temor provoque ese pánico, ese miedo, que nos acorrale y que no nos deje salir de la situación que estamos viviendo. A Abraham no le quedaba otra: o creía en lo que Dios le estaba diciendo, o iban a pasar su vida por esta tierra sin pena ni gloria, como por allí se suele decir. Le quedaba esa: o creía y le daba una oportunidad a Dios y sacaba de su corazón el temor que tenía, la imposibilidad que había en su mente humana de saber, de pensar y de creer que no iba a pasar nada en su vida matrimonial. O le daba crédito a Dios y le decía: a ver, si Dios me está diciendo que Él está conmigo, que no tema, que Él va a ser mi escudero, si Dios me está diciendo que va a venir algo grande sobre mi vida, o no le creo. Y yo creo que allí le cayó la ficha a Abraham y le dijo: a ver, si Dios me está hablando, si Dios te está hablando en este momento, ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar, mi amado? ¿Vas a seguir acorralado por el temor? ¿Vas a seguir acorralado en tu mente con el pensamiento de las imposibilidades? ¿Vas a seguir allí cautivo en tu mente con el pensamiento: no puedo, no sé, no tengo? Con ese pensamiento, y bueno, es lo que me tocó vivir, es lo que me está tocando pasar. ¿O comienzas a darle legalidad, como Dios le estaba dando esa oportunidad a Dios, a Abraham, y Dios le dijo: le voy a dar legalidad a Dios, le voy a empezar a creer? Porque recuerda lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no estaba viendo nada de lo que él quería, no estaba viendo ni siquiera nada de lo que él estaba esperando, pero le creyó a Dios. Cuando Dios logró sacarlo, cuando Dios lo apartó de ese hábitat, lo apartó de ese lugar que solamente veía lo negativo, pensaba lo negativo, vivía lo negativo. Cuando Dios logró sacarlo de ese lugar y lo llevó a otro plano, y es el plano en el cual Dios te quiere llevar en este tiempo. No te pares a ver todas las noticias nefastas, no te detengas a escuchar solamente comentarios negativos, nefastos e injurias, sino detente a escuchar la voz de Dios. Apártate un momento, sal un poquito del entorno que tiene, apártate para escuchar a Dios. Si Dios no lograba sacarlo a Abraham, Abraham no le iba a prestar atención a Dios. Por eso en este tiempo quiero decirte: ¿qué estás escuchando? Tus oídos, ¿qué escuchan? Escuchan la voz de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuchas la voz de Dios que dice: mi Dios me va a suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Tus oídos están escuchando que Dios te dice: yo soy mi Dios, mi amparo, mi fortaleza, que Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones. O estás encerrado en el temor y solamente estás mirando y pensando que la calamidad es tu destino. ¿Qué estás pensando?
¿Cuál era el pensamiento de Abraham hasta ese momento? Que nunca iba a poder tener un heredero, que nunca iba a poder lograr ese milagro, por así decir, o tener la bendición de un hijo. Por eso Dios tiene que sacarlo. Quiero invitarte, mi amado, a que en este tiempo te apartes un poco, que silencies las voces del infierno, que te apartes. Por eso el libro de Mateo dice: cuando oras, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora en secreto y en público serás recompensado. ¿No será que te has metido tanto en el ruido de todo esto que se está viviendo, que lo que menos estás haciendo es apartarte para clamar a Dios y esperar la respuesta de Dios, la intervención de Dios? ¿No será que en este tiempo el temor aún opacó tu fe? Porque si hay algo que nos hemos encontrado en este último tiempo, es como la fe de muchos que decían estar en Dios, creer en Dios, en este tiempo se esfumó, se opacó, se limitó, y que han permitido que el temor los paralice. Abraham estaba así, paralizado. Abraham estaba así, con miedo. Por eso es necesario, en medio de todo esto que estamos viviendo, este tiempo tan distinto, este tiempo extraordinario, apartarnos para estar con Papá Dios. ¿Cuánto tiempo en el día te apartas para hablar con Dios, para escuchar la voz de Dios? ¿No te has dado cuenta que el sistema solamente quiere envolverte, traerte preocupación, impartir el temor, impartir el miedo? ¿No te has puesto a pensar que son demasiadas horas en el día que a veces le prestas tus ojos para ver noticias, para escuchar con tus oídos noticias, para ver tal vez un montón de series y todo, y no has apartado el tiempo que realmente tienes que apartar para que el temor no ocupe lugar en tu vida, para que ni siquiera el temor entre en tu hogar? Recuerda la palabra de Job, te lo vuelvo a decir por tercera vez. Job capítulo 3 verso 25, es tremenda esta palabra. Todo lo que temas, eso sobrevendrá a tu vida. Si vos como mamá estás teniendo temor, es lo que va a provocar e impartir en tu familia. Si vos como papá tienes temor aún a la crisis económica, yo no digo que no estamos en crisis, estoy diciendo que tenemos un Dios grande. Le hablamos más a Dios de la crisis, le hablamos más a Dios del temor, le hablamos más a Dios del virus, le hablamos más a Dios de todo, pero no le decimos a la crisis, al temor, a la enfermedad, que tenemos un Dios grande. Comienza a hablarle a la situación, comienza a hablarle a todo aquello que te está rodeando, que tienes un Dios grande, que Dios jamás perdió ninguna batalla y que todos aquellos que confiaron en todos aquellos que creyeron en Dios siempre salieron victoriosos. Lo podemos ver en este pasaje del libro de Génesis. Porque ¿qué decía la palabra? Escuche lo que te dice: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. Amados, en este tiempo no nos podemos permitir que el temor, el enemigo llamado temor, entre a nuestras vidas y nos quiera destruir. Porque si el temor entra en tu vida, si el temor entra en tu familia, la derrota, la destrucción, el fracaso y la frustración serán el día a día que tú vivas y los tuyos también vivan. La imagen que tenía
Abraham era una imagen de dolor, de tristeza y de angustia. Esa era la imagen donde aún, tal vez por qué no, hasta cuestionaba a su mujer Sara porque no le podía dar un hijo. Y tal vez en este tiempo lo único que has hecho es cuestionar. Y acá no es cuestión de estar cuestionando a todo el mundo. Cuestionamos a los políticos, cuestionamos a este, cuestionamos al otro, juzgamos a este. La pregunta es, ¿qué estás logrando con tu cuestionamiento? ¿No crees que será tiempo de detenerte y empezar a mirarte a vos mismo? Porque si Abraham hasta ese momento hubiese tenido una actitud distinta, de haber creído de antemano en Dios, Dios no hubiese intervenido de la manera que intervino, porque Dios de antemano le hubiese dado legalidad a Dios. ¿No será que pasas mucho tiempo cuestionando y juzgando? Y ese cuestionamiento y ese juzgamiento provoca nada más que temor en tu vida. ¿Por qué no ese tiempo que estás perdiendo en cuestionar, en juzgar, no lo pasas con Dios? ¿Por qué no doblas más tus rodillas? Porque en este momento todo el mundo está involucrado en algo que está azotándonos. Esto no es una cuestión de unos, es una cuestión de todos. Es una cuestión de que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La pregunta es, ¿estás haciendo tu parte? Si hay algo que he escuchado mucho en estos tiempos, es maldecir a nuestro país. ¿En qué cabeza cae? ¿En qué cabeza cabe que si vos sos un argentino, vivís en esta tierra, solamente estás maldiciendo a tu país, estás maldiciendo la tierra en la que vivís? Es como Abraham, que tal vez hasta cuestionó y tal vez empezó a maldecir a su esposa Sara porque no le podía dar un hijo. ¿No crees que tenemos que cambiar la actitud? Porque si Abraham, mis amados, no hubiese cambiado su actitud, jamás hubiese visto la bondad de Dios. Jamás. Y hasta que los argentinos no cambiemos nuestros pensamientos, hasta que nosotros los cristianos no alcemos como nunca antes nuestra mirada hacia Dios, si nosotros los cristianos realmente no nos humillamos como tendremos que humillarnos y clamamos como tenemos que clamar, señoras y señores, jamás veremos la manifestación de Dios a favor de nuestras vidas y a favor de nuestro país. Jamás. Por eso Abraham tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar el temor por esperanza. Y tal vez a veces decirlo no cuesta nada. Lo que cuesta es sacarlo de nuestro corazón, el temor, para meter la esperanza. ¿Cuál es la imagen que tienes en tu mente? ¿Temor o seguridad? ¿Temor o paz? ¿Temor o esperanza? ¿Cuál es la imagen? Quiero pedirte en el nombre del Señor que saques la imagen de las imposibilidades y que comiences a colocar en tu vida y en tu espíritu la imagen de las posibilidades. Cambia la imagen que tienes, porque hasta que no logres cambiar la imagen de tu mente, nunca podrás ver la salida. Si Abraham no cambiaba la imagen que tenía en su mente, jamás
iba a ver la salida que Dios le estaba dando. Y Dios nos está dando una salida. La Biblia es categórica. Y esta palabra es poderosísima. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen y pidiesen perdón por sus pecados, yo sanaré la tierra, dice Jehová. Dios sanará nuestra tierra. Todo lo que es imposible va a cambiar radicalmente en algo posible. La crisis que estamos viviendo a nivel familiar, señoras y señores, es tremenda. Claro, la crisis familiar no lo dicen los medios de comunicación. Lo que nosotros como pastores estamos ministrando, los problemas que hemos tenido que resolver en este tiempo, no lo dicen las redes sociales, no lo dicen los medios de comunicación. Pero todos los días, hombres y mujeres de Dios, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, estamos resolviendo problemas. Porque esta crisis ha golpeado fuertemente la relación familiar, la relación matrimonial. Claro, las redes sociales tampoco van a decir la cantidad de casos que hemos tenido que ministrar como pastores a gente que se ha querido quitar la vida. Claro, obvio, nosotros tampoco lo andamos difundiendo todos los días. Que por allí tendríamos que decirlo para que la gente pueda darse cuenta en el ámbito que estamos moviéndonos. La crisis que ha habido con los jóvenes con el tema de la droga, tampoco lo dicen. Pero cientos de personas a lo largo y a lo ancho de este país, y aún de esta provincia, aún de esta ciudad, con altísimos problemas de adicciones. Y ahí ha estado el cuerpo de Cristo, ahí han estado los pastores al frente de batalla. Crisis que está azotando a la humanidad, que si no se le da el lugar que se le tiene que dar a Dios, viviremos situaciones drásticas y aún más y más agobiantes. Por eso tienes que cambiar el temor por esperanza. Y por último quiero ir cerrando ya en este día. El versículo 11 es uno de los pasajes, uno de los versículos que a mí también me llamó poderosamente la atención. El versículo 11 del capítulo 15 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Hay una parte que la hace Dios. Hay una parte que la hace Dios. Pero hay una parte que la tienes que hacer tú. Hay una parte que la tengo que hacer yo. Debes con urgencia ahuyentar las aves de rapiña que te están atacando, que te quieren impartir el temor, que te quieren paralizar, que te quieren destruir, que te quieren hacer estragos en tu vida y en tu familia. Porque las aves de rapiña por un lado te distraen, por otro lado te infunden temor, por otro lado te atacan y por otro lado te comen. ¡Wow! Y esos son los pensamientos. Y esas son las palabras que vienen a tus oídos. ¿No crees que será tiempo de empezar a ahuyentar a aquella gente nefasta, aquella gente negativa, que nunca hicieron nada, que han vivido una vida así, por así decir, media mediocre, pero son especialistas para infundirte miedo, que son especialistas para opacar la vida del Espíritu en tu vida. Nunca avanzaron en la vida del Espíritu,
Muchos ni siquiera tienen una vida espiritual que les dé autoridad para hablar. Ni aún tienen autoridad moral muchos de ellos para hablar o para decir. Pero son las aves de rapiña que te están infundiendo constantemente miedo y te quieren paralizar y te quieren destruir. Yo me imagino Abraham hasta ese momento estaba agotado. Sentimentalmente, emocionalmente agotado. Porque eso es lo que hace el temor, te agota, te oprime. Y debes con urgencia ahuyentar a esas aves de rapiña. ¿No cree que será el tiempo de poner un poco más en tu casa alabanza y adoración a Dios? Porque la alabanza y la adoración van a espantar también a las aves de rapiña. Porque se va a establecer una atmósfera de la gracia de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo. Podríamos hablar tanto de este tema. Podríamos explayarnos tanto más. Pero solamente quiero cerrar diciéndote que Dios sigue estando en el control de todas las cosas. Que hoy más que nunca, mis amados, es cuando tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Es cuando más que nunca tenemos que pasar tiempo con Dios. Ese tiempo de caridad que Dios nos pide a través de ese corazón quebrantado y humillado. Hoy más que nunca tenemos que creerle a Dios y a su palabra. La Biblia dice: creer en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Hasta ese momento Abraham no se imaginaba lo que Dios tenía planificado para bendecir su vida. Porque hasta ese día solamente el temor era el centro de su corazón. Pero papá Dios, cómo lo amo a Dios. Hasta ese momento papá Dios no era el centro del corazón de Abraham. Pero cuando Dios empezó a hablarle a Abraham y Abraham le cedió el trono a Dios y lo entronizó a Dios a través de la credibilidad, hubo un antes y un después en la vida de Abraham. Dios comenzó a ser protagonista en la vida de Abraham. Y Abraham entendió algo, que Dios es papá. Y que como un buen padre lo estaba mirando a él como hijo, que estaba triste y angustiado. Y que lo necesitaba. Por eso acudió hacia Abraham. Y Dios sabe el temor, el miedo,
la desesperanza, la angustia que hay en tu vida. Y Él, como buen Padre, en esta mañana quiere manifestarse en tu vida. Y si tú le prestas el oído a Dios, como se lo prestó a Abraham, te vas a sorprender como fue sorprendido Abraham. Es que papá Dios jamás va a dejar a sus hijos sin ver la manifestación y las evidencias de su amor sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Este es un tiempo extraordinario que estamos viviendo. Y quiero animarte a que salgas de tu hábitat, cambies tu imagen, espantes a las aves de rapiña y pases tiempo con Dios. Y verás que así como Dios se movió y actuó sobre la vida de Abraham, así Dios se va a mover, se va a manifestar sobre tu vida y sobre tu familia. Quiero terminar orando por tu vida. Quiero orar por la Argentina. Quiero que juntos, vos desde tu casa, bendigas tu nación, bendigas tu provincia, tu ciudad. Basta, por favor, de maldecir. Basta. Recuerda que en tu boca está el poder de la vida o de la muerte. Y creo, señoras y señores, que ha llegado el tiempo. Si eres católico, si eres evangélico, si eres un hombre y una mujer que crees en Dios y que crees en Jesucristo, que nos pongamos de acuerdo e impartamos una palabra de vida y de bendición, de prosperidad, de sanidad sobre nuestro país. Eterno Dios, en esta mañana, gracias por esta palabra. Me he gozado al leerla, me he gozado por cada palabra que tú pusiste en mi corazón y que me ha llevado, Señor, a ver más allá de lo que hasta este día estaba viendo, Señor. Gracias, gracias, porque sé que también esta palabra ha revolucionado el espíritu de cada persona que la ha estado oyendo, Señor. Sé que en este momento el temor ha caído por tierra en el nombre de Jesús. Sé que en este momento, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, se está provocando un rompimiento, Señor. Que el temor está desapareciendo al 100% y está comenzando a renacer en el espíritu de la gente la esperanza, la seguridad, la confianza en ti, Señor. Señor, yo sé que en este momento, en este tiempo, tú has cambiado esa imagen negativa, esa imagen pesimista, esa imagen derrotista, esa imagen del dolor. Señor, has cambiado radicalmente esa imagen y estás poniendo una imagen nueva, papá. Así como lo hiciste con Abraham, Señor, nosotros comenzamos a ver por los ojos de la fe, Señor, que nuestra economía no sufrirá, Señor, que nuestra economía se va a establecer en ti, que nuestra economía, Padre, aún, Señor, será sustentada por tu amor y por tu poder y por los milagros sobrenaturales. Señor, yo tomo la autoridad en este día. Yo reprendo todo espíritu de miseria, todo espíritu, Señor, de tristeza provocado por la miseria y por la escasez que está trayendo tanto dolor a las familias. Yo reprendo ese espíritu diabólico que está oprimiendo la economía, que está oprimiendo la familia y que ha llevado a tantas familias
familias a una crisis, que ha llevado a tantos comerciantes a una crisis. Padre, yo me paro sobre la palabra y declaro, Señor, que en este tiempo sobrenaturalmente tú vas a proveer, que sobrenaturalmente, Señor, van a abrirse nuevamente los comercios, Padre. El temor al fracaso, el temor, Señor, a cerrar sus empresas desaparece ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que el temor a la destrucción de la familia está cayendo ahora en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que la paz sobrenatural se apodera de la mente, que la imagen de destrucción, la imagen de la separación del matrimonio, la imagen del dolor de los hijos está desapareciendo ahora, y que entra a esa familia, que entra a ese matrimonio, Padre, un manto de amor, un manto de esperanza, un manto, Señor, de alegría, Padre, donde tú, Padre, estás obrando poderosamente y sacando de esa familia toda crisis, Señor, y estás sacando toda tristeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú cambias esa imagen del dolor de los enfermos, Padre. Señor, hay tanta gente que en este tiempo está sufriendo porque hay un ser amado que está padeciendo de una enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver a su ser amado sanado, porque tu palabra dice que por medio de tus llagas los cuerpos iban a ser sanados. Padre, enviamos una palabra de sanidad, enviamos una palabra que liberta a los enfermos, que restaura a los enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendecimos a nuestro país, bendecimos a la Argentina, declaramos que sobre la Argentina reposa tu paz, y anulamos toda palabra nefasta. Señor, anulamos toda palabra pesimista, declaramos inoperante toda palabra de injuria, de calumnia. Señor, nosotros hablamos bien de la Argentina y establecemos por la fe la paz sobrenatural de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos prestado tu hogar para entrar a ellos. Gracias por habernos prestado tu oído para escuchar la palabra de Dios. Te bendecimos. Declaramos que sobre tu hogar reina Jesucristo de Nazaret, y que Él va a ser protagonista de grandes cambios y de grandes milagros. Que Dios te bendiga, y recuerda que si crees en Jesús, su gloria se va a manifestar sobre tu vida. Bendiciones.